Gracias, Quique y Cristian, por realizar esta charla. Bueno, muchachos, entonces buenas tardes nuevamente. Sin más preámbulo, entonces damos inicio a este taller que en un consenso con Enrique que tuvimos en estos días, más que taller, también vamos a tratar de dar una especie de charla recorriendo todas las bases de lo que implica entender los antibióticos y las mismas bacterias. Entonces, el contenido de esta charla va a ser, primero vamos a hablar un poco de lo que son eucariotas y procariotas, vamos a hablar de las bacterias, su estructura y función, algo de microbiología clínica para la identificación de las mismas, los grupos de antibióticos y mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia bacteriana, por último la lectura interpretada del antibiograma y el taller de los casos clínicos ya al final para corroborar el conocimiento. Entonces quisimos hacerlo de esta forma, ya que la idea principal de la creación del grupo era poder entender la medicina desde todas sus áreas, incluyendo también lo que pasaba en primer semestre hasta catorceavo. Entonces es importante entender la estructura funcional de lo que son las bacterias, saber cómo funcionan, saber cómo son sus mecanismos de resistencia, para no solo basarnos en conocimiento de memoria, sino tratar de entender un poco más de qué se trata todo esto. Entonces, lo primero, pues vamos a hablar algo de eucariotas y procariotas. Los eucariotas, como todos saben, pues somos nosotros. Las células de los eucariotas y procariotas se diferencian en muchos aspectos. Las de los eucariotas son mucho más desarrolladas. Tienen los organelos que vemos ahí en la imagen. Con el cursor voy a ir siguiéndolo y hablando de cada uno rápidamente. Sabemos que las células eucariotas tienen citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, que es donde están los ribosomas y van a hacer la producción de proteínas, los lisosomas, que los tienen estos y los procariotas no, sirven para sacar los desechos celulares y las enzimas que no sirvan. El aparato de Golgi, que sirve para exportar proteínas, almacenarlas también. La mitocondria, acá quiero hacer quiero resaltar este pedazo de la mitocondria, ya que la mitocondria se dice en la teoría evolutiva que vino de una bacteria, es decir, las mitocondrias en su membrana celular carecen de esterol al igual que las bacterias. Las mitocondrias también tienen su propio ADN, como todos lo sabemos, y tienen las subunidades ribosomales de las mitocondrias, son 70S al igual que las bacterias. Entonces, es muy factible y muy loable que las mitocondrias hayan sido bacterias que en su momento entraron a la célula eucariota, haciendo de este modo algo mucho más evolucionado. Ya hablando como tal de las células procariotas, que sus principales representantes tenemos a las bacterias, como pueden ver en la imagen, tienen pues ribosomas al igual que las células eucariotas, pero los ribosomas de estas van a ser 70S, tienen flagelos algunas para moverse, tienen lo que es la cápsula, pared celular y membrana celular, y vamos a ir detalladamente yendo a una de estas para comprenderlas un poco mejor. Entonces, comenzamos por la definición de bacteria, que son las células vivas más pequeñas, versátiles e independientes de la naturaleza. Esto es importante comprenderlo y entenderlo, ya que la lucha del ser humano con la bacteria se basa desde muchos años atrás y nos ha costado mucho poder comprenderla, saber cómo actúan, saber cómo son sus mecanismos de resistencia y el porqué de esto nos ayuda también a seguir en esta lucha y seguir tratando de intervenir para prolongar la vida humana. Entonces, acá nuevamente les presento una bacteria. Acá pues están las distintas partes descritas allí. Y acá están como las diferencias que hacen entre lo que es las estructuras bacterianas en sí y su función. Entonces empezamos por el nucleoide. Ya sabemos que el núcleo en las células eucariotas, o sea, las nuestras, se mantiene el ADN. El ADN está en el núcleo celular de las células eucariotas. Las bacterias carecen de esto, tienen como tal un nucleoide, que es el ADN bacteriano que está compactado en una estructura circular, que es el único cromosoma de que ellas poseen. Esto no es una regla que se aplica para todas las bacterias. Sabemos que, por ejemplo, el Vibrio cólera tiene dos cromosomas circulares, o sea que rompe esta regla, y la Borrelia burgdorferi tiene uno lineal, o sea, no es circular como el patrón de todos. En la imagen podemos ver una imagen de microscopía electrónica de lo que es la Escherichia coli. Lo que está resaltado en rojo es el nucleoide y pues los circulitos de ADN que ya les expliqué anteriormente.
Luego de esto, pues es importante también entender los ribosomas porque allí cabe el mecanismo de acción de algunos antibióticos. Saber que existen dos subunidades, una 50S y otra 30S, y estos se encargan de la producción de proteínas. Es decir, si atacamos esta parte de la bacteria, probablemente podamos tener resultados, buenos resultados a la hora del tratamiento antibiótico. Ya más adelante vamos a ir explicando eso. En la imagen lo que está acá resaltado con R es lo que habla de los ribosomas y es la unidad más numerosa en las bacterias. Casi el 70% de los organelos de una bacteria son ribosomas. La envoltura celular, esto es importantísimo para entender cómo funcionan las bacterias y por qué nos ha costado tanto tratarlas. La envoltura celular de una bacteria se divide en tres partes. Una, la cápsula; dos, la pared; tres, la membrana celular. La cápsula de una bacteria son lipopolisacáridos producidos por la membrana celular que le ayudan a la bacteria a tener funciones para no ser fagocitadas por las células del sistema inmune. La cápsula también ayuda a nosotros, digamos, a los humanos, nos ayuda a tipificar cierto tipo de bacterias, como lo es el Streptococcus pneumoniae, que tiene 93 serotipos y nos ha ayudado también para sacar las vacunas ante este microorganismo. ¿Alguien recuerda alguna bacteria encapsulada? Hemófilos influenza. Hemófilos. Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Y también Neisseria. tenemos lo Neisseria. que es la Neisseria, ¿cierto? Listo, súper. Acá en la imagen lo que estamos viendo efectivamente es un Streptococcus pneumoniae. Es un diplococo gram positivo, es encapsulado, como lo pueden ver ustedes en la imagen. Y es importante eso, a pesar de que se llame streptococo, pues sí está encadenado, pero es diplococo. Entonces es como el aledaño a lo que sería Neisseria meningitis en gram negativos. Luego tenemos la membrana celular, que al igual que la nuestra es una bicapa de fosfolípidos. A diferencia de la membrana celular, de la célula eucariota, no tiene esterol. Esto es importante ya que la rigidez que tenemos nosotros en nuestras células no las da el esterol. A diferencia, la membrana celular de las bacterias tiene una molécula llamada opanoide, la cual les ayuda a darle su rigidez y su estructura celular. La membrana celular de las bacterias va a tener funciones importantísimas para su metabolismo. Una de ellas va a ser el transporte de solutos, otra el transporte de electrones y fosforilación oxidativa en las bacterias que son aerobias. Esto es algo que también se presenta con la mitocondria celular de la célula eucariota, por eso es importante la relación entre ambas partes. La membrana celular también se encarga como función importante de la excreción de enzimas hidrolíticas que no son funcionales para la célula. La pared celular, importantísimo para comprender el mecanismo de los antibióticos, en general de los betalactámicos. Entonces acá lo que tenemos, les voy a ir señalando con el cursor para poder entenderlo de una manera más acertada. Tenemos lo que sería la estructura molecular de lo que es un peptidoglicano. ¿Peptidoglicano qué es? El peptidoglicano es una estructura de lipopolisacáridos y proteínas secretada por las bacterias para poder protegerse y para poder mantener su estructura celular. Como sabemos, una bacteria es un mecanismo es un organismo unicelular, el cual requiere muchas funciones para poder sobrevivir. Entre tanto, toda la presión que va a estar en una bacteria va a ser aproximadamente de 5 a 20 atmósferas. Esta presión en cualquier otro tipo de célula explotaría la célula porque no es posible mantenerlo. ¿Por qué las bacterias lo logran? Gracias a este peptidoglicano que les ayuda a mantener toda esa presión que ellas pues generan adentro de su célula sin explotar. Entonces tenemos lo que es las cadenas, que es el N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que son los moraditos que están acá. Ellos siempre se van a unir así como está proyectado la imagen. El N-acetilmurámico es el que se va a unir con el tetrapéptido de aminoácidos, los cuales a partir de un puente se van a unir con el otro tetrapéptido y de esta manera van a seguir formando la cadena de peptidoglicano. Acá, que es importante, este rojito que está acá es un aminoácido que se llama L-lisina y este amarillo que está acá es D-alanina. Esta unión es la que es atacada por los betalactámicos al atacar la PBP, que va a inhibir la transcriptasa y la unión de esto. Por eso no va a ser posible la unión del peptidoglicano cuando damos antibióticos. Otro antibiótico acá que actúa de manera importante es la vancomicina. Hay una cosa que se llama transglicolización, que es una fase de construcción del peptidoglicano que lo que hace es unir este N-acetilmurámico con el tetrapéptido. Es decir, si hablamos acá con el cursor dónde actuaría la vancomicina y teicoplanina, sería en esta parte. Esto lo vamos a explicar a fondo mucho más adelante. Acá a su derecha tienen la estructura química de lo que es un peptidoglicano y están mostrando como tal cómo funciona. Es lo mismo que está acá básicamente, pero ya con los nombres de los aminoácidos.
Acá es importante mencionar el ácido diaminopimélico, el cual es único de las bacterias y no se ha encontrado en ningún otro microorganismo. Acá esta foto quería mostrarla porque me llamó mucho la atención, es el tema de la presión que maneja una bacteria de manera intracelular. Acá, como pueden ver, la bacteria está lisada, más sin embargo su estructura y forma no se pierde por la pared celular que ellas conservan. Entonces pareciera como una cáscara de huevo cuando se explota, la pared como tal se mantiene, así las bacterias se lisan. Entonces pueden imaginarse ustedes la rigidez que le puede dar una bacteria a la construcción de este peptidoglicano y la importancia del por qué atacarlo. Importante, los plásmidos. Los plásmidos son una parte interesantísima a la hora de hablar de resistencia bacteriana. ¿Qué es un plásmido? Un plásmido es una estructura de ADN bacteriano que no pertenece al nucleoide, es decir, no hace parte de los cromosomas, pero tiene función autónoma para actuar. Estos plásmidos van a ser importantes, como ya les comentaba, la resistencia bacteriana, también van a ayudar a producir exotoxinas, pilis, resistencia a luz ultravioleta, resistencia a antisépticos y bacteriocinas, que en sí una bacteriocina lo que implica es que una bacteria le hace daño a otra para luchar por alimento, por decirlo así. Entonces acá lo que tenemos es una estructura de lo que sería un plásmido. Esto que está acá resaltado en azul, en verde y en amarillo son partes genéticas del plásmido que codifican para ciertas funciones. Lo que es A, B y Reb son donde van a iniciar la replicación de las pares de bases, y MOP es la resistencia antibiótica que puede ir trasladando de un plásmido. Y los plásmidos son importantes porque van a ser claves a la hora de la conjugación bacteriana y el paso de resistencia bacteriana de una bacteria a otra. Es decir, estos circulitos, que son círculos de ADN, se pasa de una bacteria a otra y es lo que va a generar resistencia en muchas otras bacterias. Los transposones también son importantes para entender la resistencia bacteriana. Simplemente son estructuras de ADN que saltan de un lado a otro. Pueden saltar del nucleoide a lo que es los plásmidos o viceversa. Y esto, pues, obviamente puede codificar para diferentes cosas, inclusive resistencia a antibióticos, como está aquí mencionado en estas pares de bases. Los pilis son importantes, son un factor de virulencia de ciertas bacterias. Por ejemplo, la E. coli la hace fundamental para subir a lo que es infecciones urinarias en uretra. Estos pilis le ayudan a la adhesión de las estructuras epiteliales para subir, por ejemplo, a la vejiga y generar enfermedades como la cistitis. Los pilis hay dos tipos, es importante aclararlo. Uno, los de adhesión, que son los que tiene la E. coli, y otro, que son los sexuales. Estos pilis sexuales son los que usan las bacterias para generar su conjugación y pasarse plásmidos de una bacteria a otra, generando así la resistencia. Los flagelos son diferentes a los pilis, ayudan al movimiento como tal de la bacteria. Acá en la imagen A podemos ver un flagelo, una bacteria con un flagelo. Este tipo de bacterias se llaman monótricas, y acá son bacterias lofótricas que tienen muchos flagelos al final y pues ayuda como tal a su movimiento. Y esta última que tenemos acá es una bacteria perítrica que tiene flagelos en todo su perímetro. El glicocálix es importante entenderlo para saber cómo las bacterias generan biofilm en muchas de las partes que nosotros conocemos. Por ejemplo, el glicocálix que generan las bacterias en los dientes son el origen de lo que son las placas bacterianas. El biofilm que generan, por ejemplo, las bacterias en lo que es las sondas o los catéteres que nosotros usamos son los que generan muchas infecciones a los pacientes al no ser limpiados adecuadamente. Entonces el glicocálix como tal de la bacteria también son polisacáridos que sirven como tal para generar ese biofilm. Las esporas, esto de las esporas es importante entenderlo sobre todo para la identificación bacteriana, y también es muy interesante el mecanismo que las bacterias usan para sobrevivir como tal, pero estas esporas solamente son típicas de dos microorganismos, que son los bacilos, son los bacilos y los vibrios. Esto se los voy a explicar más adelante. Pero lo que significa una espora es que cuando una bacteria se encuentra como sin nutrientes, lo que hace la bacteria es entrar en estado germinativo, es decir, expulsa acá el ADN como se ve en la imagen, lo expulsa con pared celular y membrana celular, pero se mantiene inactivo metabólicamente. Esto le ayuda a sobrevivir cuando hay carencia de nutrientes, y vuelve a activarse esta espora que está acá, vuelve a activarse cuando encuentra nutrientes de nuevo, y puede volverse a convertir en la bacteria que la germinó pues, en algún momento. Entonces es importante entender cómo las bacterias sobreviven a pesar de no tener nutrientes.
y que estas esporas también van a ser resistentes a muchos de los antisépticos que nosotros conocemos. Es por ello que las cosas que son estériles en los hospitales tienen que tener temperaturas de 121 grados para poder considerarlas estériles, ya que las bacterias, las esporas a temperaturas de 100 no pueden ser lisadas. Acá está la importancia clínica de lo que venía hablando de lo que son las esporas, las implicaciones médicas, que son altamente resistentes, lo de 121 grados acá está resaltado. Pueden sobrevivir por muchos años, especialmente en aceite. Lo que decía los nutrientes, y son Bacillus y Clostridium, ahí me equivoqué, dije Vibrio, son Bacillus y Clostridium las únicas bacterias capaces de producir esporas. Entonces, acá ya tenemos como tal la clasificación, teniendo en cuenta todo lo ya dicho y todas las propiedades estructurales de una bacteria en general. Ahora vamos a empezar a meter con lo particular. Entonces, como sabemos, existen pues una clasificación según su forma, que nos van a hablar de lo que son cocos, bacilos y espiroquetas. Los cocos que los tenemos acá, que se pueden agrupar de distinta forma, como ya les explicaré más adelante, los bacilos, que de igual forma se agrupan de distintas formas, y las espiroquetas, que acá pues tenemos como principal representante lo que es el treponema pálido. ¿Listo? Entonces podemos seguir. Acá según el tamaño, es importante entender también cómo son las bacterias y qué tamaño tienen, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a saber qué tipo de microscopio vamos a usar a la hora de verlas. Entonces, por ejemplo, acá, pues están hablando acá en la parte de abajo de los micrómetros que cada bacteria tiene, y relacionándolas con muchas de las estructuras pues del cuerpo para poder entenderla de una manera más loable y como más a escala. Entonces el rango del microscopio óptico está acá, que es aproximadamente 20 micrómetros. Acá está lo que mide un eritrocito, que es aproximadamente 7 micrómetros, y tenemos bacterias como la Borrelia, que es más grande y que incluso que los eritrocitos, tiene 10 micrómetros. Acá tenemos la Cándida, que no es una bacteria, pero es también para relacionar como el tamaño de las estructuras bacterianas. Está la Escherichia coli con 1 micrómetro, y de las más pequeñas que tenemos es el Mycoplasma. Y ahí está como pues la relación de lo que implica el tamaño como tal de las bacterias. Esto que hizo Christian Graham, que muchos de ustedes ya lo han oído hablar, otros pues de los semestres más abajo probablemente no, pero lo van a ver en cuarto cuando entren a micro. Christian Graham fue un científico nacido en Copenhague que en 1884 pudo empezar a diferenciar las bacterias con una coloración que es la coloración precisamente tiene el nombre de su apellido, que es la coloración de Gram, para saber distinguirlas entre lo que eran gram positivos y gram negativos. Esto es importante no solo para el tratamiento, sino también para entender y saber, como ya les voy a explicar, la estructura que tiene un gram positivo y un gram negativo, que es completamente distinta, y hay que saber entenderlo para poder manejarlo. Entonces acá está como tal lo que es una tinción Gram, pues vale la pena recordarlo rápidamente. Lo importante pues aquí es esterilizarlo en una placa, poner la muestra del cultivo, que tiene que durar 24 a 48 horas ese cultivo, que ya les voy a explicar lo de los agares. Se fija la muestra. Luego lo primero que vamos a echar es cristal violeta. Acá es importante entender el fundamento de por qué las bacterias gram positivas se ponen púrpura y por qué las gram negativas no. Las bacterias gram positivas se ponen púrpura porque su pared celular es mucho más amplia, tiene mucho más volumen que la pared de las gram negativas. Entonces, cuando nosotros echamos el cristal violeta que está acá, va a mantenerse unido a esos lípidos y le va a costarse más salir cuando le apliquemos el alcohol, que ya más adelante se pone. Luego, pues, luego de enjuagar el cristal violeta, se empapa la mancha con yodo, que nos va a ayudar a fijar ese cristal violeta en el interior de las células bacterianas. Luego se agrega un decolorante, que puede ser o acetona o alcohol. Esto va a hacer que se retire ese colorante en las gram negativas. En las gram positivas se va a mantener por lo que les explicaba de los lípidos. Luego se empapa la mancha con un colorante secundario, que es la safranina, que nos va a ayudar a mantener el colorante en las gram negativas, porque ese cristal violeta que tenían se perdió porque no tiene un aparato celular tan grande. Y luego, pues lo último es mirarlos al microscopio. Entonces, ¿qué es importante acá entender esto que hizo Christian Graham de diferenciar gram positivos y gram negativos? Que ya viéndolo más molecularmente, los gram positivos y los gram negativos tienen estructuras completamente distintas. Los gram positivos tienen una pared celular mucho más amplia, lo que explica su coloración con cristal violeta, y tienen algo característico, el ácido teicoico. Esto es un factor importante para los mecanismos de virulencia que tienen las bacterias como Staphylococcus aureus, y esto es lo que va a generar como la toxina y el daño a nuestro cuerpo.
Acá vemos que la estructura de una gram negativa es completamente distinta. Tenemos membrana externa, membrana interna y lo que llamamos un espacio periplásmico. Acá este pedacito nomás que está acá, que les estoy señalando con el cursor, es la pared celular que tienen los gram negativos, que es mucho más chica si ustedes la comparan con esta de los gram positivos. En este espacio periplásmico también vamos a encontrar enzimas como es la beta-lactamasa, que es una enzima que sirve para la resistencia bacteriana. Entonces las gram negativas, bajo su estructura, tienen mucho más complejidad que lo que son las gram positivas. Acá tenemos algo que es característico de las gram negativas, que es el lipopolisacárido. Así como el ácido teicoico es importante para los gram positivos, el lipopolisacárido lo es para los gram negativos, porque también va a ser el factor de virulencia de los gram negativos para hacernos daño a nosotros. El lipopolisacárido también lo consideran como endotoxina, porque es una toxina y no, las bacterias como tal no la secretan para hacer daño, la mantienen en su estructura celular y igual pues manteniéndola hace daño. Acá está como una estructura del lipopolisacárido. Importante saber que tiene dos partes como tal ya moleculares, el lípido A y el famoso antígeno O, que es lo que nos va a generar la respuesta inmune de nosotros a él. El ácido teicoico, existen dos tipos, el ácido teicoico como tal y el lipoteicoico, que ya se relaciona desde la membrana celular. Esto es importante para generar la porosidad y la fuerza tensil de las bacterias gram positivas. Acá lo podemos ver en la imagen. Bueno, entonces vamos ahora a hablar del paso a paso de una identificación bacteriana, o sea, cómo hacemos nosotros, eso es como un repaso breve de lo que se vio en microbiología, para poder entender las bacterias y cómo clasificarlas para finalizar con un tratamiento óptimo. Entonces acá, ¿alguien me recuerda el nombre de estos agares o de este agar que está acá? Sangre. Y el gram negativo es este que agar es, el que usamos en McConkie. ¿Por qué es importante usar el agar McConkie en gram negativo? O sea, ¿qué funciones tiene eso? ¿Alguien sabe? Fermentación. Una es esa, sí, la fermentación. ¿Y ayuda a qué? Bueno, pues en gram negativo lo que dijeron es muy cierto, la fermentación de la lactosa, esa la podemos saber con el agar McConkie. Y otra cosa importante del agar McConkie es que nos va a inhibir, por supuesto, el crecimiento de gram positivos, porque tiene sales biliares dentro de su composición que impiden el crecimiento de gram positivos. Acá tenemos, como lo mencionaron, el agar sangre, y acá abajo está el agar chocolate, que no se puede ver pues muy clara la diferencia en esta imagen. No obstante, es mucho más marrón que el agar sangre y ayuda como tal al crecimiento de bacterias como lo es el Haemophilus influenza. Acá importante en el agar McConkie que las bacterias se van a poner de coloración rosada o fucsia cuando fermentan la lactosa. Esto se da porque cuando las bacterias fermentan la lactosa bajan el pH y cambian el color del agar. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto al microscopio? Lo que yo les decía ahorita de la forma. Acá tenemos cocos, acá se puede ver que es una estructura más o menos como de racimo. Entonces uno podría decir que es de un Staphylococcus aureus a imagen, pero igual toca hacer las pruebas necesarias. Es decir, si nosotros al microscopio aislamos un coco gram positivo, igual tenemos que hacer las pruebas bioquímicas, que ya se las voy a contar, para poder identificarlo. Acá tenemos lo que son streptococos, acá tenemos bacilos gram positivos, y ya les sigo mostrando, acá están los diplococos gram positivos que son característicos del streptococo neumonico, como ya se los mencioné. Y bueno, listo. Entonces ahora después de ustedes identificar, o sea, hacen su prueba de gram, identifican al microscopio, se hace el test de catalasa. Este test de catalasa básicamente es una reacción que se hace con el peróxido de hidrógeno y el estafilococo produce peróxido de hidrógeno a raíz de su metabolismo, porque es una bacteria aerobia. Entonces esto va a reaccionar con lo que es el peróxido de hidrógeno y va a generar las burbujitas que vemos acá. Este es un test de catalasa positivo que nos ayuda a diferenciar como tal entre la especie estafilo, como dice acá, y la especie streptococo, lo primero que uno hace. Luego, seguido a esto, hacemos un test de coagulasa, que lo que ayuda a saber es si la bacteria tiene como tal mecanismos asociados a la generación de fibrinógeno. Entonces, es importante entender que los estafilococos también tienen esta propiedad, y acá en estos dos tubos de ensayo se da la interpretación. Como pueden ver en el tubo de ensayo de abajo, podemos ver que la prueba es positiva porque se generan precipitados, es decir, sí se está generando fibrina a partir del metabolismo de la bacteria que aquí identificaron, que pues por lógica o lo que uno más pensaría es que es un estafilococo. La hemólisis también importante y se puede ver también en el agar sangre.
La hemólisis es como tal la transformación de hemoglobina en metahemoglobina como tal. Acá está la característica de lo que es la hemoglobina, que es roja, y la metahemoglobina verde. Por eso, cuando nosotros ponemos una bacteria en este agar, vamos a poder identificar la hemólisis según el color. Entonces, acá tenemos un ejemplo de esto. La hemólisis alfa es que hace hemólisis intermedia, hemólisis beta es que hace hemólisis completa, y hemólisis gamma es que no tiene. Esto nos va a dividir en unos subgrupos, que ya se los voy a explicar más adelante. La hemólisis beta es completamente amarillo porque el verde, pues, se vuelve completamente verde la muestra, y con el rojo que ya se le haga, pues va a quedar de este color. Test de optoquina y novobiosina. Este test, este que está acá particularmente en la pantalla, es el de optoquina, que nos ayuda a diferenciar entre lo que es un Streptococcus pneumoniae y un Streptococcus del grupo Virians. Los Streptococcus pneumoniae son como tal sensibles a la optoquina, como lo podemos ver acá en la imagen, y el Streptococo del grupo Virians es resistente. Acá otra mujer que aportó mucho a la microbiología es Rebecca Lancel. Rebecca Lancel nació en Nueva York, y ella lo que hizo fue empezar a analizar la cápsula de los gram positivos para poder empezar a tipificarlo. Lo que se encontró Rebecca es que en la cápsula de los gram positivos, en especial los estreptococos, tenían antígenos distintos y se diferenciaban de esta manera el uno del otro. Entonces, por ejemplo, ella sacó acá, los tipificó y los puso en letras de la A a la R. Acá esto es importante para diferenciar bacterias como lo es, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, causante de enfermedades como la faringoamigdalitis bacteriana. Entonces acá es como un algoritmo de lo que he venido hablando para poder identificarlas. Uno, primero, a microscopio, cocos gram positivos. Luego de esto nos vamos a cómo están estructurados, pero sí o sí tenemos que hacer la prueba de catalasa. Ya sabemos que el estafilococo la hace, entonces acá sabemos ya que podría ser un estafilococo, y la prueba de coagulasa nos ayuda a diferenciar entre qué tipo de estafilococo es. El estafilococo aureus es coagulasa positivo, en cambio el estafilococo epidermidis y saprofíticos son coagulasa negativos. Después de esto hacemos el test de novobiosina, como se los mostré anteriormente, y el saprofíticos nos va a salir resistente y el epidermidis sensible. Esto en la identificación de lo que son los estafilococos. Nos vamos al otro lado, que son la estructura de cadena típica de los estreptococos, y pues sabemos ya de entrada que son catalasa negativos. Luego de esto nos vamos a la agar sangre a mirar la hemólisis. Si es alfa hemolítico, es decir, no tiene hemólisis, vamos a pensar en lo que es Streptococcus pneumoniae o del grupo Virians. Esto lo diferenciamos, como ya se los dije, con la optoquina. Sabemos que el Streptococcus pneumoniae es sensible y el Virians es resistente. Y posterior a eso, los beta-hemolíticos, que vamos a tener la bacitracina para diferenciarlos, el estreptococo del grupo A, o piógenes, el más común de estos es piógenes, va a ser sensible a la bacitracina, y el Streptococcus agalacti, causante de muchas enfermedades urinarias, especialmente en gestantes, va a ser resistente a bacitracina. Los gamma hemolíticos, este pedazo es importante entenderlo, porque pues muchas personas piensan que el enterococo no es un estreptococo, y en realidad lo es. Lo que pasa pues es que no tiene el nombre como tal aledaño, o sea, el nombre estreptococo no aparece en el nombre de enterococo, pero es como tal un estreptococo. Es importante entender eso, porque a veces en los reportes de microbiología que dan en el laboratorio, lo reportan como estreptococo gamma hemolítico, y lo tratamos como uno de estos estreptococos, y nos olvidamos que el enterococo también es un estreptococo. Importante tenerlo en cuenta. La ramificación sirve como tal para la identificación de bacilos gram positivos. Ya les voy a mostrar el algoritmo. Acá en la imagen podemos ver que crecimiento ramificado de Acinetobacter, si no estoy mal, en la imagen de la derecha. Entonces tenemos acá gram positivos, bacilos gram positivos, y la ramificación. La ramificación nos ayuda a identificar dos tipos de bacterias en sí, las aerobias y las anaerobias. Las aerobias tenemos como representante importante la anocardia, y las anaerobias el Lactinomyces. Formador de espora, lo que yo les hablaba. ¿Por qué es importante la formación de esporas? Porque solamente las van a tener dos especies, lo que son la especie Clostridium y lo que es la especie Bacillus. Los identificamos también cuando son aerobios Bacillus, cuando son anaerobios son especies de Clostridium. Estos ya son especies como tal ramificadas. Vamos a tener también una especie de aerobios y anaerobios. En anaerobios vamos a tener el Propionibacterium, y en aerobios vamos a tener el Campylobacter, Campylobacter jejunum. ¿Alguien me acuerda qué enfermedad puede producir el Campylobacter jejunum? Guillain-Barré. Guillain-Barré. ¿Por qué?
¿Alguien sabe? Por efecto de reacción cruzada. Exacto. El Campylobacter como tal genera una respuesta inmune del huésped que hace que esos anticuerpos que generen actúen contra la mielina de los nervios humanos, lo que hace que haya un deterioro progresivo y debilidad a futuro, inclusive perdiendo la capacidad de poder respirar. Entonces, por eso el Campylobacter es importante para entender la fisiopatología del Guillain-Barré. Y por último, otros gram positivos, tenemos lo que es Listeria, Arcanobacterium y pues muchos otros. Ahora, pues para hacer la identificación de gram negativos, lo mismo, ustedes cogen, miran microscopios si son diplococos gram negativos o si son bacilos. Característico de los diplococos es que casi siempre es una especie de Neisseria. La fermentación de la lactosa, como alguien lo mencionó muy bien antes, se puede sacar a partir de la Agar McConkey y va a cambiarlo de color así tipo fucsia, tipo rosado, porque baja el pH al fermentarla. La prueba de oxidasa se hace como tal para la identificación de algunas bacterias gram negativas. ¿Cómo es la fundamentación de esta prueba? La oxidasa como tal nos quiere decir que una bacteria está respirando. ¿Qué hace la oxidasa? La oxidasa tiene una estructura proteica, o sea, la prueba se hace con una estructura proteica que se llama TNMSF, que tiene como tal gran cantidad de grupos aminos. ¿Esto qué hace? Le quita los electrones a la bacteria, haciendo que ella cambie de color. Entonces, los electrones, pues, producto de la fosforilación oxidativa, se van con este aminoácido y generan este color. Entonces acá tenemos el algoritmo de identificación de gram negativos. Entonces tenemos lo que son cocos, cocobacilos y bacilos. Entre los cocos vamos a tener fermentadores de la maltosa, como es la Neisseria meningitidis, y los no fermentadores, que es la Neisseria gonorrea. Los cocobacilos, representante importante de este es el Haemophilus influenza, que lo hemos visto de nuevo en enfermedades, a pesar de tener la vacuna, como la epiglotitis en muchos de las personas, de los pacientes venezolanos en general, que están dejando de vacunarse y han vuelto a presentar enfermedades de este tipo. En bacilos tenemos los fermentadores de lactosa y no fermentadores de lactosa. Eso lo podemos saber por el Agar McConkey, como ya dije. Van a haber fermentadores rápidos y fermentadores lentos. Entre los lentos tenemos el Citrobacter y Serratia, y los rápidos, Klebsiella, E. coli y Enterobacter. Los oxidasa vamos a tener positivo y negativo. Los positivos vamos a tener lo que es la Pseudomonas y oxidasa negativo, lo que es Shigella, Salmonella y Proteus. Entonces ahora sí podemos entender, pues ya entendiendo todo lo que ya he dicho de las bacterias, vamos a mirar ahora cómo tratarlas, qué hacer para poder frenar ese metabolismo tan avanzado que tienen. Entonces lo primero son los betalactámicos, que es un grupo que se llama de esta forma por el anillo de betalactámico que tiene. Entre este grupo tenemos varios antibióticos. Están las penicilinas, las cefalosporinas, las cefamicinas, carbapenémicos, monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa. El mecanismo de acción, como ya se los había dicho, es inhibir la PBP para que esa transpeptidación en el peptidoglicano bacteriano no se genere, generando así una ruptura de la bacteria por entrada de sustancias externas a ella. Entonces, dentro del primer grupo tenemos las penicilinas. Entre estas las podemos clasificar en 5. Una, las que son sensibles a beta-lactamasa, que tenemos entre ellas la penicilina G-benzatínica, que sirve para tratar enfermedades como sífilis, como bien lo dice en la imagen, o enfermedades como la producida por el Streptococcus pyogenes, que genera la faringoamigdalitis bacteriana. ¿Alguien me recuerda por qué es importante tratar la faringoamigdalitis bacteriana? Por el riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Cómo? Complicaciones. El riesgo de fiebre. endocarditis infecciosa. Pero no es endocarditis infecciosa. La fiebre reumática. La Exacto, la fiebre reumática. Fiebre reumática. Exacto. La fiebre Glomerulonephritis reumática. rápidamente progresiva. ¿Cómo? Qué pena. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Exacto. Esto, o sea, ¿por qué damos penicilina en un paciente con Streptococcus pyogenes? Porque pasa algo similar que lo que pasa con el Campylobacter y el Guillain-Barré. El mimetismo molecular que se genera a partir de las estructuras generadas por el Streptococcus pyogenes
hace que se parezca a estructuras como son el corazón y el riñón, pero son los inmunocomplejos que se generan que se van a depositar tanto en corazón como en riñón y van a generar lo que es la glomerulonefritis y la fiebre reumática. Por eso es importante tratarla, porque si tenemos un paciente con faringoamigdalitis bacteriana, eso se mejora de 10 días, o sea, en 10 días, de 10 a 13 días se va a mejorar solo, pero lo importante de tratar es reducir la fiebre reumática. Entonces es importante, pues si alguna vez les preguntan el objetivo de por qué tratamos estos pacientes, es por eso, por prevenir esas dos enfermedades, más no por tratar la enfermedad. Segundos representantes de las penicilinas tenemos los resistentes a betalactamasas, que son la cloxacilina, dicloxacilina, meticilina y oxacilina. Estas bacterias son importantes estos antibióticos son importantes para tratar enfermedades generalmente producidas por Staphylococcus aureus. El espectro amplio tenemos la amoxicilina y la ampicilina, que ya pueden usarse en bacterias gram negativas. La diferencia entre las dos es la vía de administración, ¿no? Ya sabemos que la amoxicilina es oral y la ampicilina intravenosa. Las carboxipenicilinas, tenemos carbenicilina y ticarcilina. Esta es importante sobre todo en el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa. Y las ureidopenicilinas, que tenemos a la piperacilina, que también sirve contra Pseudomonas. Tenemos las cefalosporinas, que como sabemos se dividen en 5 generaciones. Acá se habla de una segunda generación, pero mencionando especialmente las cefamicinas. Entonces vamos a empezar, pues la primera generación, tenemos representante importante que es la cefazolina. La cefalexina también es importante, de uso oral en muchas enfermedades infecciosas de vía urinaria. De segunda generación tenemos lo que es la cefuroxima, que es la principal representante, y pues las otras que tenemos acá. Las cefamicinas, que es el cefotetán y el cefoxitin. El cefoxitin importante para identificar resistencia bacteriana, generalmente resistencia a carbapenémicos, o mirar si las bacterias como las AMCES tienen el gen desreprimido. Eso ya se los vamos a contar más adelante, pero es importante irlo teniendo en cuenta desde ya. De tercera generación tenemos cefotaxime, ceftazidime, también útil como antiseudomónico, y la ceftriaxona. ¿Alguien me recuerda el problema de la ceftriaxona en paciente pediátrico, en paciente neonato? Kernicterus, sí, eso es lo que genera la ceftriaxona por su alta unión a proteínas. Entonces no puede usarse en pacientes, pues especialmente en neonatos menores de 29 días. ¿Qué pasó? Qué pena, Cris. Y también porque es de las únicas cefalosporinas que tienen un metabolismo, pues una vía de excreción hepática, más no renal, que son la gran mayoría. También es importantísimo, Enrique, porque la ceftriaxona, no tener metabolismo renal, no tiene que ajustarse. Digamos, generalmente las cefalosporinas las vamos a ajustar teniendo tasas de filtración glomerular por debajo de 30. Pero la ceftriaxona, como tiene metabolismo hepático, lo que dice Enrique, no tiene que ajustarse en pacientes renales. Entonces también es importante tener en cuenta esto de la ceftriaxona, porque es la única de las cefalosporinas que tiene este tipo de metabolismo. De cuarta generación tenemos el cefepime, y de quinta, ceftaroline y ceftobiprol, importantes para tratar Staphylococcus aureus meticilino resistente, y que tampoco responda, por ejemplo, a la vancomicina. Son útiles también estas cefalosporinas de quinta generación, generalmente en infecciones de tejidos blandos, porque es allí donde van a estar más presentes los cocos gram positivos, generalmente estafilococo. Los carbapenémicos, tenemos 4 representantes. ¿Alguien me recuerda por qué el imipenem se da con cilastatina? ¿Alguien? Porque el imipenem se ve proconvulsionante. Sí, una de ellas. Y mejorar su vida media. Con las buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le ha ido? Sí, esto es verdad, pero lo que pasa con la cilastatina es que la dihidropeptidasa humana degrada el imipenem. Entonces, si lo damos solo, no nos va a servir para tratar ninguna bacteria, porque lo va a degradar la misma dihidropeptidasa. Entonces, la cilastatina se encarga de no permitir que esta dihidropeptidasa degrade el imipenem y así poder tener su uso antibiótico. Entonces tenemos estas 4 representantes importantes: doripenem, ertapenem, meropenem. Importante el doripenem en infecciones intraabdominales. Meropenem se usa mucho en sepsis. Los monoactámicos, como único representante tenemos alastrionam. Este va a ser importante en el antibiograma más adelante. ¿Una consideración con el espectro antipseudomónico de los carbapenémicos? Los
El espectro, El ertapenem. el ertapenem, sí, el ertapenem es el único como se usa para pseudomonas. No, al contrario, No. es el único que no tiene movimiento antipseudomónico. El ertapenem es el único que no, y qué pena, es el único que no tiene espectro antipseudomónico. En los monoactámicos tenemos el astrionan, que sirve como tal para lo que les decía el antibiograma, sirve para identificar bacterias BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, son resistentes a este antibiótico generalmente, y este antibiótico es importante porque también es útil para tratar pseudomonas. Los glucopéptidos, como ya se los decía, inhiben la transglicolización, es decir, la unión entre lo que es N-acetilmurámico con el tetrapéptido, o sea, actúa en este pedazo de acá. Y tenemos la vancomicina y la tecoplanina. Vancomicina útil en bacterias, en Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y pues este como tal es el mecanismo de acción de los glucopéptidos. Tenemos acá también los representantes de los inhibidores de la subunidad ribosomal 50S. Cabe aclarar que las bacterias tienen ribosomas 70S, 80S y no 70S como nosotros, que tienen dos subunidades, que una es 50 y otra 30. De las 50 tenemos estos representantes, los cuales la inhiben para actuar contra las bacterias. Entre ellos tenemos el cloranfenicol, linezolid y las lincosamidas y los macrólidos. ¿Alguien me recuerda por qué el cloranfenicol salió de uso? Síndrome de niño gris. El niño gris. Sí, genera, en los niños también en neonatos se usaba mucho, pero el tema del cloranfenicol es que genera el síndrome de niño gris, que es que las enzimas de los neonatos no están preparadas para metabolizar este antibiótico y generan una reacción que genera como tal el síndrome de niño gris, o sea, una disfunción hepática que genera este síndrome. Y los macrólidos, que pues es como el máximo representante de este grupo, igual que la clindamicina y linezolid. Los macrólidos, entonces ya sabemos, inhiben la subunidad 50S. Tenemos la acitromicina, claritromicina, eritromicina. Acitro y clarito tienden a ser más usados que la eritro. La acitromicina y la claritromicina son útiles para enfermedades de transmisión sexual, como la Neisseria gonorrea o la clamidia. También son útiles en neumonía por microorganismos atípicos, como la legionela. Y esta es como tal la utilidad que se da para los macrólidos. También tienen espectro contra gram negativos. Los inhibidores de la subunidad 30S, que es la otra parte del ribosoma bacteriano, son las tetraciclinas y los aminoglucósidos. De esta importante de las tetraciclinas tenemos la doxiciclina y también la tigeciclina. De los aminoglucósidos tenemos estos cuatro representantes importantes, que es la genta, la toura, amica y streptomicina. Importantes los aminoglucósidos para tratar enfermedades como la endocarditis infecciosa, generalmente por enterococos, porque estos, al usarse con un beta-lactámico, potencian su acción, o sea, no actúan como tal contra la bacteria, pero sí potencian la acción del beta-lactámico. Las quinolonas, ¿alguien recuerda el mecanismo de acción de las quinolonas? Inhibidores de las topoisomerasas 2 y 4, dependiendo de la generación. Exacto. Las quinolonas funcionan de esta manera, lo que impide el enrollamiento del ADN para la replicación genética de las bacterias. Entonces, entre estas tenemos el ácido nalidíxico, primera generación, segunda generación, norfloxacino. Para un segundo. A ver, ¿alguien me puede recordar cuáles son los aminoglicósidos que definen tuberculosis ultradrogoresistente? Doctores, amicacina, canamicina y capromicina. Muy bien. Gracias, Camila. Súper, gracias. Pues tenemos las 4 generaciones. Ciprofloxacino es importante porque sí nos va a ayudar a tratar muchas enfermedades resistentes, más sin embargo va a inducir también la resistencia bacteriana. Es decir, con el ciprofloxacino podemos tratar enfermedades, incluso bacterias que tengan un espectro BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, pero puede generar resistencia, es decir, tratamos la bacteria, solucionamos la infección en ese momento, pero en una próxima infección que el paciente presente ya va a tener un patrón carbapenemasa, que es el problema del ciprofloxacino, y se está mirando la posibilidad de empezar a generar el desuso de este antibiótico por este problema que tiene. Tenemos de tercera generación levofloxacino, cuarta generación moxifloxacino. Estas son importantes para tratar el espectro que está ahí en la imagen, generalmente gram negativos y bacterias que son altamente resistentes.
La reacción adversa más importante de las quinolonas como tal es ruptura tendinosa. Entonces podemos tener pacientes que iniciamos tratamiento con quinolonas, no es muy común que pase, pero puede suceder y pueden presentar ruptura del tendón de Aquiles. Entonces es importante asociarlo con las quinolonas a la hora de hacer pues tenerlo en cuenta a la hora de ver pacientes que tengan uso de este antibiótico. Los otros que tenemos, importante la rifampicina, especialmente en pacientes con tuberculosis, es uno de los 4 que se usa para tratar la tuberculosis. El mecanismo de acción de la rifampicina es inhibición de la ARN polimerasa, impidiendo también la replicación bacteriana. Y tenemos también el trimetoprim sulfametoxazol, que sirve como tal se usa mucho en pacientes inmunosuprimidos para prevenir enfermedades oportunistas, como profilaxis como tal. Aquí ya los dejo con mi compañero. ¿Trimetoprim? ¿Cómo, doctor? ¿Qué pasó, doctor? ¿Sabe el mecanismo del trimetoprim? Sí, Sí, el doctor. trimetoprim inhibe la dihidrofolato reductasa, qué pena que no lo dije. Entonces ¿Qué hace esto, la hidrofolato reductasa? la dihidrofolato reductasa ayuda a reducir lo que es el folato, ¿no, doc? Exactamente, pero específicamente a su precursor, que es el ácido paraminobenzoico, o PABA por sus siglas en inglés. Ok, gracias, doc. Doctor, qué pena. Inicialmente actúa otra enzima que es donde actúan las sulfonamidas, que es la dihidropteroato sintetasa. Ya después actúa el trimetoprim en la dihidrofolato reductasa. Gracias, Sí, Juan Camilo. Ya acá en lo que es mecanismos de resistencia, vamos a seguir con Enrique Gamboa, que va a explicarlos y después les va a mostrar como tal el taller. Listo. Entonces, buenas noches a todos. Cris, usted tiene el control de las diapositivas, ¿cierto? Bien, ¿lo quito o las voy pasando? Sí, vaya pasándolas. Entonces vamos a hablar muy brevemente de los mecanismos de resistencia, muy por encimita. ¿Sí? En la siguiente imagen, por favor, siguiente, Cris. Entonces vemos 4 mecanismos principales. Obviamente hay más y hay bacterias con diferentes mecanismos, ¿sí? Hay bacterias con mecanismos intrínsecos, pero pues de eso no se hablará esto porque no, o sea, no es la competencia de este taller. El taller se supone que sea simple y fácil. Entonces tenemos los 4 que son la bomba de flujo, que es básicamente una proteína membranal que lo que hace es expulsar el antibiótico de forma expeditada. Siguiente tenemos la modificación del sitio blanco del antibiótico, que pues, a lo cual se ve sujeta mucha población de las bacterias y se ve presente en las mutaciones que se inducen en las bacterias. Tenemos también las porinas con sitios de entrada mutados que no permiten la entrada del antibiótico. Y por último, tenemos una enzima hidrolítica, como lo podemos considerar en las bacterias que poseen beta-lactamasas o carbapenemasas o cefalosporinasas. Siguiente, por favor. Listo, entonces ¿a través de qué se inducen estos cambios? Entonces generalmente, o sea, no generalmente, siempre, tiene que ser asociado a cambios en genoma. ¿Cómo se dan estos cambios en el genoma? ¿Sí? Entonces los cambios en el genoma se dan a través de, pueden ser inserciones, translocaciones, deleciones e inversiones, que pueden ser asociadas a operones o transposones encontrados en el genoma de la bacteria. Puede ser dado por conjugación, transformación o transducción bacteriana. ¿A qué me refiero con conjugación, transformación y transducción? En vista de que las bacterias son microorganismos monocelulares procariotas, entonces ellos generalmente, y en casi todas sus instancias, van a tener un mecanismo de replicación asexual. La conjugación es una de las formas más próximas que tiene el microorganismo procariota de llevar una reproducción sexual. ¿Qué pasa? A través de un pilo sexual pueden conjugarse los diferentes genomas de las diferentes bacterias, llevando así no a mutaciones, pero sí a una incrementada variabilidad genética. La transformación es el paso de un plásmido o fragmentos de ADN que no necesariamente se conjugan a través de un pilo sexual y pueden inducir variabilidad genética. Y la transducción bacteriana hace referencia al paso de material genético a través de diferentes vectores. Puede ser, por ejemplo, a través de un bacteriófago, en cual punto no se llamaría transducción, sino se llamaría transfección. Un bacteriófago, al llevar un ciclo, como ya habíamos nombrado en la charla del COVID y en la charla del VIH previamente, en un mecanismo de replicación lisogénica, el virus incluye su ADN en el ADN de la bacteria y pues de la célula hospedera, y al lisarse esa bacteria
hay ciertos virus que pueden terminar con diferentes porciones de ese material genético, de esas cromátides, para inducir variabilidad genética. Y pues por último están las mutaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las resistencias bacterianas? No las resistencias per se, sino las enzimas. ¿Sí? Porque esto a lo que viene la charla es las enzimas y las resistencias. Entonces, ¿cómo las podemos clasificar? Entonces, según su molécula y según su funcionalidad. Según su molécula, entonces estamos hablando de la clasificación de Ambler, y según su funcionalidad, la escala de Bush-Jacobi-Medeiros. Entonces, siguiente, Chris, que ya van a aparecer ahí. Esa es una gráfica que muestra más o menos las clases moleculares y los grupos. Lo que vemos al lado izquierdo, el grupo 1, 2A, 2B, 2BE, estamos hablando de la escala de Bush-Jacobi-Medeiros, y la clase molecular hace referencia a la clasificación de Ambler según su molécula. Pongas siguiente, Chris, que hay una tabla un poco más entendible. Entonces, en esta tabla podemos ver mejor explicado las diferencias en los grupos. Tenemos Ambler ABC, D, y Bush-Jacobi, que pues ya son en cuanto a funcionalidad. Esto ya se explicó en la charla previa que hizo nuestro compañero Santiago de bacilos gram negativos, entonces no continuaré mucho en este lado. Siguiente. Entonces, importante es tener en cuenta que las carbapenemasas, entonces son estas enzimas que reciben el nombre de carbapenemasas, poseen un grupo específico de betalactamasas con muy alta eficiencia catalítica para la hidrólisis de carbapenémicos. Toca tener en cuenta que este grupo de enzimas no necesariamente hacen hidrólisis aislada de carbapenémicos. ¿Sí? Los carbapenémicos forman parte de su gran grupo de resistencia, sin embargo pueden tener resistencia a muchos otros grupos, generalmente a todos los grupos de betalactámicos. Entonces, pues las carbapenemasas son el grupo más versátil. Hay carbapenemasas de tipo Ambler A, que son lo que son la KPC, la NME, la IMI y SME. El tipo D, que son la OXA 23, 24 y 58. Y las clase B, que son la BIM, IMP, SEPM, GIM y SIM. Siguiente. Ok, entonces, ¿cómo identifico las bacterias a través de esto? ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Entonces, pues el único pensamiento que vale la pena en este proceso microbiológico es el pensamiento algorítmico. Sí, el pensamiento algorítmico es lo que, en vez de nosotros tener que usar 100% de la memoria, podemos acordarnos de un estilo de pensamiento a través de la semaforización. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, no, atrás, eso. Entonces, yo sé que no es recomendado seguir el método de pensamiento relatorial, pero esto fue lo que nos enseñaron a nosotros en farmacología en séptimo semestre, unos 6 pasos que todos debemos tener claro a la hora del tratamiento de una infección. Entonces tenemos que arrancar primero por la identificación bacteriana, pensar una vez identificada la bacteria, asumir las resistencias naturales, conocer las resistencias adquiridas que puede tener la bacteria a través del antibiograma, conocimiento de los antibióticos y los antibióticos marcadores de resistencia específicos, la utilización de técnicas confirmatorias que ya más adelante las veremos, y por último conocimiento de la epidemiología. Como muy bien decía el doctor Julio César en las clases de farmacología, la epidemiología y la resistencia a las bacterias es diferente del peaje para acá y el peaje para allá. Entonces toca conocer muy bien la epidemiología de los diferentes lugares de rotación o de los diferentes centros de rural, precisamente porque hay bacterias que tienen diferentes patrones de resistencia según el área, según la región. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae tiene diferentes capacidades de resistencia según el lugar. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos un recorderis súper simple de lo que dijo Cristian más arriba, ¿sí? De los cocos gram positivos. Y este es el único que vamos a hacer de la identificación, porque el resto, las otras identificaciones generalmente vienen asociadas al antibiograma, pero pues es importante recordar que los cocos gram positivos, catalasa positivos y coagulasa positivos pertenecen a lo que son a la especie aureus.
los coagulasa negativos, entonces te tocaría hacer el test de novobiosina, evidenciando que si se encuentra resistente, tendríamos los estafilococos saprofíticos y hominis, y los sensibles, los hemolíticos y epidermidis. Qué pena ponerlos con mayúsculas, simplemente que no estaba asociado al género. Y en cuanto a los catalasa negativa, entonces tenemos a los estreptococos. Siguiente vemos la hemólisis, que la doctora Valerie Sáenz, cuando nosotros pasamos por microbiología, nos dio como una especie de mnemotecnia para recordar la hemólisis. Entonces la hemólisis alfa o A de average significa que tiene una hemólisis parcial. B nos decía que era una buena hemólisis, o beta, que significa que tiene una hemólisis completa, y gamma o G de garbage, entonces que no tenía ningún tipo de hemólisis. Esto es solo para recordarles. Siguiente. Entonces, ya empezamos con el pensamiento algorítmico. Entonces, a la hora de observar un Staphylococcus aureus, una vez ya hayamos determinado que tenemos una bacteria, un coco gram positivo, catalasa y coagulasa positivo, entonces vamos a iniciar con el pensamiento algorítmico o la semaforización. ¿Sí? Entonces empezamos, vemos si el Staphylococcus aureus es resistente o sensible a la oxacilina, meticilina y o cefoxitim. ¿Por qué pongo cefoxitim en este lado? Porque el cefoxitim ha demostrado ser más sensible para la determinación de la mutación del gen MEC2A en Staphylococcus aureus. Sin embargo, si no se cuenta con cefoxitim, en un antibiograma podemos mirar oxacilina, meticilina. Entonces, si tenemos un Staphylococcus aureus meticilino sensible, pues decimos que es un Staphylococcus aureus meticilino sensible y no acabamos el algoritmo ahí. En cambio, si es resistente y tiene una concentración mínima inhibitoria por encima de 4, entonces ahí seguimos a la siguiente parte del algoritmo. Entonces lo que hacemos es observamos lo que es la eritromicina, clindamicina, y en otras ocasiones se puede observar el trimetoprim sulfametoxazol. Si es sensible a todas, tenemos un Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón comunitario. En cambio, si tenemos clindamicina sensible y eritromicina resistente, procedemos a hacer lo que es el D-test. Si el D-test prueba a ser negativo, el D-test habla de una resistencia inducible. No sé si ustedes recuerdan en microbiología que pues al ponerlo en los agares se inducía una especie de resistencia que formaba un halo en forma de D. Si el D-test es negativo, podemos decir que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón comunitario, y si el D-test es positivo, entonces asumimos que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón hospitalario. Esto nos va a cambiar la conducta, ¿sí? Y si es resistente a todos estos antibióticos previamente establecidos, entonces decimos que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón hospitalario. Siguiente a eso, como para curarnos en salud, entonces evaluamos la heteroresistencia o la resistencia a la vancomicina. Si la concentración mínima inhibitoria es menor a 1, entonces decimos que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón hospitalario que es sensible a la vancomicina. Si la concentración mínima inhibitoria es mayor o igual a 2, decimos que tiene una heteroresistencia. Si tiene una concentración mínima inhibitoria de 4 a 6, decimos que es un patrón intermedio y asumimos resistencia. No vayamos a tratarlo con vancomicina. Cualquier MIC por encima de 4, es más, hay unas referencias que ni siquiera sugieren esperar hasta que la MIC sea mayor de 4 para considerarlo resistente. Entonces, pues, o sea, el tratamiento con una MIC por encima de 4 lo asumimos como una resistencia a la vancomicina y podemos dar diferentes antibióticos. ¿Sí? Podemos dar diferentes antibióticos como cuál. Podemos dar la daptomicina, podemos dar el linezolid, y pues esos son dos ejemplos muy buenos. También se pueden usar ciertas fluoroquinolonas en ciertas ocasiones, pero lo importante es que la daptomicina, por ejemplo, en patrones pulmonares de infección, pues se va a ver inhabilitada por el surfactante pulmonar. Entonces, pues verdaderamente no va a cobrar ninguna importancia, o sea, no va a generar ninguna respuesta terapéutica por parte del paciente. Importante de conocer los genes de VAN, o sea, los genes que vienen asociados a la resistencia a la vancomicina. Entonces, el fenotipo VAN-A son resistentes a vancomicina y a teicoplanina. Los VAN-B son resistentes a vancomicina, pero sensibles a teicoplanina. Y los VAN-C son resistentes a vancomicina e intermedios a teicoplanina.
Siguiente, por favor. Entonces, al evaluar ahora los enterococos, y quiero agradecer, o sea, por este pensamiento algorítmico, quiero agradecer a mi compañero Brandon, que me compartió unos datos importantes. También agradecer al gran doctor Otto Sussman y a Diego Severiche por prestar este método de pensar. Entonces continuamos con enterococos. Entonces lo que hacemos inmediatamente es evaluar la sensibilidad de penicilina. Si el enterococo es sensible a la penicilina, entonces inmediatamente seguimos por el lado izquierdo del algoritmo y valoramos lo que es gentamicina y espectinomicina. Si es sensible, entonces lo que hacemos es generamos un sinergismo, pues esto es ya más para tratamiento, generamos un sinergismo con inhibidor de formación de pared. En cambio, si es resistente, evaluamos la resistencia a ceftriaxona y a carbapenémicos. En cambio, si el enterococo es resistente a la penicilina, entonces tenemos que después evaluar ampicilina. Más adelante voy a nombrar ciertas excepciones a lo que es la regla esta. Por ejemplo, el Fecium carga con sí mismo una resistencia intrínseca. Entonces, más adelante nombraré bacterias que no pertenecen a estos algoritmos. Si es sensible a la ampicilina, continuamos con el lado izquierdo del algoritmo y evaluamos de nuevo gentamicina y espectinomicina. Y en cambio, si es resistente, valoramos la resistencia a la vancomicina. Si es sensible a la vancomicina, pues damos tratamiento posible con vanco. En cambio, si es resistente, ahí tenemos que continuar a evaluar los diferentes fenotipos que podemos encontrar en el enterococo. Entonces podemos ver si tiene resistencia o no a la teicoplanina. Si es sensible a la teicoplanina, como ya había nombrado antes, pertenece a un fenotipo VAN-B. En cambio, si es resistente, pertenece a un fenotipo VAN-A, y eso nos obliga a valorar daptomicina, linezolid y aminoglucósidos. Excelente. Entonces ahora continuamos con lo que a la gente en su gran mayoría le teme, que son los bacilos gram negativos. Cabe recalcar que esto es estrictamente hablando de bacterias no AMSES. ¿Sí? Entonces, empezamos. Tenemos un bacilo gram negativo. Iniciamos evaluando las cefalosporinas. Esa es la forma más eficiente de valorar las resistencias de los bacilos gram negativos, evaluando la resistencia escalonada a las cefalosporinas. Claro, si ya vemos que es resistente a los carbapenémicos, porque sin culpa vimos eso de primero en el antibiograma, pues no vale la pena evaluar las cefalosporinas. Pero iniciamos entonces por cefalosporinas de primera generación. Si es sensible a cefalosporinas de primera generación, continuamos con las cefamicinas o cefalos de segunda generalmente. Evaluamos si son sensibles a esas y después de eso valoramos con una asociación de betalactámico más inhibidor de betalactamasas. Si permanece sensible, lo consideramos un patrón multisensible silvestre. En mi corta experiencia en clínicas, nunca he visto un bacilo gram negativo con patrón multisensible silvestre. En cambio, si la bacteria es resistente a cefamicinas o cefalosporinas de segunda generación, volvemos a la parte de arriba del algoritmo, vemos la resistencia y podemos asumir o pues empezar a considerar que pertenece a un patrón de resistencia AMSES adquirido. Sí, ya que el AMSES es un patrón cromosómico, entonces podemos asumir que en algún punto se llevó a cabo una transducción, transfección, transformación o conjugación. En cambio, si en cuanto a la sensibilidad al evaluar la sensibilidad de las cefalosporinas de segunda generación, lo valoramos con un betalactámico asociado a un inhibidor, y eso nos demuestra una resistencia, podemos considerar entonces que este bacilo gram negativo pertenece al grupo grande de las IRT. Las IRT nos habla de una enzima que produce hidrólisis del inhibidor de la suicida de la betalactamasa. ¿Qué inhibidores vemos de primeras? Primero, el más sensible es el ácido clavulánico. Después el tazobactam y por último sulbactam. Si tenemos un antibiograma que tenga el ácido clavulánico marcado y aparezca resistente, asumimos patrón IRT con tal de que no cumpla ninguno de los otros parámetros establecidos en este árbol. Ahora volviendo arriba,
Si encontramos que es resistente a cefalosporinas de primera generación, entonces empezamos la evaluación de beta-lactamasas. ¿Sí? Entonces asumimos entonces que puede pertenecer a una beta-lactamasa de espectro ampliado. Continuamos entonces con la evaluación de cefalosporinas de segunda generación, por ejemplo, la cefuroxima. Si es sensible a la cefuroxima, entonces lo consideramos un bacilo gram negativo con beta-lactamasa de espectro ampliado, con patrón sensible a céfalos de segunda generación. En cambio, si es resistente, continuamos a la evaluación de cefalosporinas de tercera generación y Astreonam. Como muy bien lo dijo Cristian más arriba al mencionar los monobactámicos, si tenemos resistencia a cefalosporinas de tercera generación y Astreonam, lo consideramos una BLE o una beta-lactamasa de espectro ampliado e inmediatamente pasamos a ver la resistencia a carbapenémicos. En cambio, si es sensible, lo consideramos un patrón beta-lactamasa de espectro ampliado con resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Siguiente. En cuanto a las AMSES, entonces es importante que recordemos cuáles son las bacterias AMSES. ¿Sí? En todas las bacterias AMSES vienen siendo la H de Hafnia albei, la A de Acinetobacter baumannii. La Hafnia albei es la única clínicamente relevante de la familia, pues del género Hafnia. Acinetobacter, pues predominantemente la Acinetobacter baumannii. M de Morganella morgani. P puede hacer referencia a Pseudomonas, Providencia y lo que son Proteus indol positivos, o sea, el Proteus vulgaris y el Proteus peneri. C de Citrobacter freundii y Cosseri. Pues E de Enterobacterias, pues la gran familia Enterobacteraceae, como la Enterobacteria cloaceae. S de Serratia marcescens. Y pues es importante reconocer la diferencia entre las AMSES y las BLES, que las AMSES pueden tener una sensibilidad al Astreonam, en cambio la BLE no. Sin embargo, para verdaderamente asegurarse que esta bacteria sea o no una AMSE versus una BLE, se debe realizar el test de Fox. El test de Fox se hace con cefoxitin y si es sensible, lo consideramos una bacteria beta-lactamasa de espectro entendido. Si es resistente, lo consideramos una AMSE. Entonces, acá en el pensamiento algorítmico, volviendo a esto, entonces evaluamos cefalosporinas de tercera generación y o Astreonam. Si es sensible, lo consideramos una AMSE no desreprimida. Y si es resistente, lo consideramos una AMSE desreprimida. De igual forma, va a tocar valorar la sensibilidad a cefepime, piperacillina tazobactam y o ertapenem. Siguiente, por acá, favor. qué pena, una aclaración ahí rápida. El cefepime es útil en este tipo de bacterias AMSES porque tienen la resistencia a los antibióticos constitutiva. Si tenemos, por ejemplo, una Escherichia coli que tiene patrón de resistencia BLE, beta-lactamasa de espectro extendido, no es útil el cefepime porque probablemente le puede inducir la resistencia a carbapenémicos. Entonces, tener en cuenta el cefepime que puede ser útil para estas bacterias AMSES, generalmente las que están no desreprimidas, pero no en bacterias que adquieren la resistencia. Muchas gracias, Cris. Entonces, por último, que es creo que lo que más asusta a la gente, son las bacterias productoras de carbapenemasas. Entonces, lo que empezamos a hacer es buscando, o sea, empezamos con carbapenemasas o sospecha de carbapenemasas. Iniciamos con la valoración de la MIC o la concentración mínima inhibitoria del meropenem o ertapenem. El punto de corte es una MIC de 0.012 miligramos decilitro o una difusión de disco mayor a 25 milímetros. ¿Qué significa que sea mayor a 25 milímetros? Pues que los discos de antibiótico logran generar una halo lo suficientemente grande que nos evidencie una sensibilidad a los carbapenémicos. Si al valorar la MIC la encontramos menor a 0.012 miligramos decilitro o la difusión de disco mayor a 25 milímetros, lo asumimos como no productora de carbapenemasas. Ahora, hacia el lado derecho del algoritmo, si tenemos una MIC mayor a 0.012 miligramos decilitro o tenemos una difusión de disco menor a 25 milímetros, entonces procedemos a hacer el test de Hodge modificado. Sí, el test de Hodge modificado, no sé si recuerdan, es cuando se hacían esas 3 estrías a lo largo del agar y lo que evidenciábamos es que pues, una vez ya terminaba de crecer el cultivo y teníamos que tener una bacteria ya conocida.
teníamos que, o sea, para poder hacer el test de Hodge tenemos que tener una bacteria, y generalmente es una E. coli, la que usan es, se me olvida el serotipo, es una E. coli con un montón de números, pero lo importante de esa E. coli es que esa E. coli sabemos cuál es el patrón de resistencia de esa. Entonces la cultivamos en estrías, preferiblemente 3 estrías concéntricas hacia el centro del disco, y evidenciamos que se forma una cuña en la bacteria que tenga carbapenemasas. Si el test de Hodge es negativo, entonces asumimos la bacteria no productora de carbapenemasas y le podemos dar tratamiento con eso. Y si el test de Hodge modificado sale positivo, entonces procedemos a hacer la prueba de ácido borónico y EDTA. Entonces, si tenemos en primera instancia inhibición de crecimiento con ácido borónico, consideramos la bacteria como una carbapenemasa de clase Ambler A, como la KPC. Si encontramos inhibición con EDTA, la consideramos una Ambler B, como la BIM, IMP o NMD. Y si por último tenemos inhibición con EDTA y ácido borónico, lo consideramos entonces una, pues puede ser una Ambler C o como una OXA 48. Y por último, antes de iniciar la parte ya, pues entiendo que es difícil a través de la virtualidad, pero les suplico que intenten llevar un poco la cuerda, pueden hacer el ejercicio en casa. Siguiente, Cris. Antes de empezar con los ejercicios, pues hablar un poquito de los espectros intrínsecos de ciertas bacterias. Por ejemplo, los enterococos son resistentes intrínsecos a cefalosporinas y a clindamicina. El Enterococcus faecium pues, es resistente a ampicilina en casi un 90, o sea, un 85-90% de los casos. Los Enterococcus gallinarium, cassiflavus y flavescens son resistentes intrínsecos a la vancomicina. Las Ctenotropomonas y la Burkholderia son resistentes intrínsecos a carbapenémicos. Y ya las otras resistencias intrínsecas, pues, por ejemplo, si fuéramos a hablar de un vibrio, por ejemplo, el vibrio vulnificus presenta un patrón de resistencia a todo lo que es cefalosporinas de primera y segunda generación, y pues el tratamiento se debe dar con cefalosporinas de tercera generación asociado a una tetraciclina. Entonces esos son los espectros intrínsecos, no por decir más comunes, pero sí son espectros que toca tener en cuenta antes de nosotros empezar el tratamiento, si llegásemos a tener una de estas bacterias en un antibiograma. Entonces, si todos están preparados para seguir con la parte ya más práctica del taller, entonces vamos a iniciar con unos casos. Por favor, siguiente, Cris. Entonces acá vamos a irnos turnando con Enrique para irlos leyendo. Un agradecimiento especial al doctor Fabián Mantilla que nos facilitó el uso de estos antibiogramas. Vamos a exponer los casos clínicos y esperamos que alguno de ustedes participe y nos diga el patrón de resistencia y el tratamiento adecuado. Entonces, el primer caso es una mujer de 25 años que tiene antecedente de cáncer gástrico con imposibilidad de alimentación vía oral, por lo cual requiere nutrición por gastrostomía. Hace 3 días ha aparecido eritema y secreción purulenta alrededor de la misma. Por lo anterior se hace cultivo de secreción, el cual reporta crecimiento Staphylococcus aureus con el siguiente antibiograma. ¿Alguien quiere interpretarlo? Bueno, si nadie lo interpreta, yo voy a escoger a alguien del público. Entonces, Andrés Vivas. ¿Presente o no presente? No presente. Mágicamente se están saliendo, no, tranquilos, o sea... No, no es para que les dé miedo. Entonces, Brandon. Tengan miedo. Brandon, por favor. Bueno, permítame un momento, es que no puedo ver muy bien porque mi internet está como grave. Entonces tenemos acá, primero, como dijeron, identificación del microorganismo. Entonces estamos frente a un Staphylococcus aureus, ¿vale? Siguiendo pues los algoritmos que nos explicó el doctor Gamboa, pues seguiríamos mirando pues primero los betalactámicos como oxacilina y dicloxacilina, que son inhibidores de beta-lactamasa intrínseco, básicamente. En este caso, podemos ver que es oxasensible y pues no deberíamos ir más allá. O sea, estamos en un paciente pues, con múltiples comorbilidades
y pues deberíamos intentar darle medicamento con menor espectro. Entonces yo opino que en este caso se podría dar oxacilina. No sé qué piensa. Sí, sí, exacto, porque es un patrón de Staphylococcus aureus que es sensible. Lo que usted dice, primero pues se mira la oxacilina, en este caso acá la tenemos sensible, y como muy bien explicó Enrique, algorítmicamente, si no tenemos resistencia a oxacilina, no hay que hacer nada adicional. Obviamente también se puede mirar como, cefoxitin como marcador de esta resistencia, pero es lo que se hace en estos casos de Staphylococcus aureus, muy común precisamente en estos tipos de pacientes que tienen gastrostomías por su relación con la piel. ¿Quiere Enrique leer este? Sí, claro que sí. Entonces, acá en el caso clínico número 2 tenemos un paciente masculino de 53 años quien hace 10 días menciona haberse lesionado el pie derecho, lo cual le impide la bipedestación. Por esto acude a un sobandero donde le aplican fuerzas indebidas generando una fractura bimalleolar abierta con una infección de tejidos blandos. Se realiza cultivo de la secreción encontrando crecimiento de Staphylococcus aureus y se reporta el siguiente antibiograma. Entonces vamos a encontrar a ver quién del público. No tengan miedo, solo pueden leerlo y se puede solucionar a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos que son Staphylococcus aureus, entonces otra vez miramos oxacilina, vemos que está con la MIC mayor a 4, o sea que está resistente. Entonces paso a mirar la eritromicina y la clindamicina. Eritro está sensible y la clindamicina también, o sea que sería otro patrón de la comunidad. Excelente trabajo. ¿Cómo lo trataría? Digo, eritro. Sí, se podría. Sí, o sea, vas bien, estás bien. Podrías tratar con clinda, especialmente piel y tejidos blandos, como es en este caso. Clindamicina está súper indicado. Clindamicina es súper indicado. Clindamicina estaría muy bien indicado también cubriendo espectro analobio, digamos en este caso que hablan de una secreción purulenta. Exacto. Exacto, exacto. Y este tipo de casos también es común. El tema de los sobanderos en Colombia afecta mucho. Una vez en pediatría tuvimos un caso de una niña que presentó una fractura bimalleolar precisamente por ir al sobandero, lo cual generó una infección por enterococos y esto se le complicó con una endocarditis infecciosa. Entonces lo triste que es esta situación en Colombia. Caso clínico 3, entonces un paciente de 25 años quien acudió al hospital por cuadro de 4 días de fiebre asociado a palpitaciones, sudoración y disnea con clase funcional NIJA 2. Por lo anterior se tomó ecocardiograma transesofágico, el cual reportó vegetaciones en válvula mitral y hemocultivos con reporte enterococos fecalis con el siguiente antibiograma. ¿Alguien quiere interpretarlo? Pues aquí encontramos que es un Enterococcus fecalis y comúnmente pues ellos pues o sea, son muy resistentes y ahí lo que encontramos es que realmente pues está eritromicina, también está la parte de, a ver, clindamicina también está resistente, pero está por esta parte tanto ampicilina como vancomicina pues sensibles. No sé si exista como pues la opción de poderlo manejar con una ampicilina al no ser pues resistente. Y es una opción especialmente por lo que es enterococos fecalis. Recordar que la resistencia intrínseca la tiene el Feshun. Entonces sí podría ser una opción de tratamiento en el enterococos fecalis. Gracias. ¿Pacho es ese, Pacho? Sí. Gracias. Sí. Adicionalmente, Pacho, yo pues de todas maneras les voy a pasar esta presentación o por lo menos los algoritmos semaforizados, porque si bien recuerdan, en el algoritmo de enterococos, una vez ya valoramos primero las penicilinas, después la ampicilina, aún así la ampicilina esté sensible, valoramos inmediatamente seguido lo que es la gentamicina y la spectinomicina. Como vemos acá, este paciente tiene una sensibilidad también a la gentamicina, sí, no tiene, no puede haber. Tiene resistencia a gentamicina de alta concentración. Entonces, este es un patrón de un enterococo sumamente complicado. Sin embargo, ante la sensibilidad a la ampicilina, no vale la pena dudar que ese es un tratamiento adecuado. Gracias. Listo, si quiere, lea este, Enrique.
Listo, entonces tenemos un paciente de 20 años con síntomas urinarios irritativos dados por disuria, polaquiuria, nicturia hace 2 días. Niega otra sintomatología, se hace cultivo en orina, el cual reporta crecimiento de una E. coli. Este es el reporte del siguiente antibiograma. No sé si alcancen a ver. Sí, ahí se puede ver. Entonces vamos a... Dejamos a alguien al azar, doctor Barros. A ver. Acá nos sigue acompañando Juan Camilo Chávez Arturo. Sí, aquí estoy, Kike. ¿Quiere leer, interpretar el siguiente antibiograma? Hágale. Pues la verdad, yo lo hago un poquito diferente al algoritmo que ustedes comentaron, pues, pero es por una cuestión de que lo hago así. Organización. Sí. Entonces, primero yo pues, usualmente veo las cefalosporinas de tercera generación, la ceftriaxona que está sensible, posteriormente inhibidores de la beta-lactamasa, como dijo Quique, pues primeramente el clavulanato, y ahí lo vemos que está sensible, y por último las aminopenicilinas, y aquí tenemos ampicilina resistente, entonces pues estaríamos ante una penicilinasa, una E. coli con una penicilinasa. ¿Y qué tratamiento le daría? Ahí lo que me llama la atención es que es cefalotina resistente ribita, ¿no? Exacto. Tiene un patrón heterogéneo de resistencia. ¿Tiene un patrón qué? Tiene un patrón heterogéneo de resistencia en las cefalosporinas. ¿Sí? Cefalosporinas, ok. ¿Y qué tratamiento le darían teniendo en cuenta que es una infección de vía urinaria baja? Si está la disponibilidad de las... Una cefalosporina de primera. Nitrofurantoína, Andrés, total. También se podría de una cefalosporina también de la primera. Fosfomicina. También se podría. Fosfomicina 3 gramos. O una cefalosporina de primera generación. Entonces, en esta podemos considerar que podríamos considerar que esto pertenece a una beta-lactamasa de espectro ampliado y que posee cefalosporinasas heterogéneas. Listo. Entonces seguimos con el caso clínico número 5. ¿Y Enrique quiere leerlo? De una. Entonces tenemos un paciente de 60 años con antecedente de múltiples infecciones urinarias, 2 en el último año. El día de hoy acude a control con síntomas urinarios irritativos dado por disuria, urgencia miccional, tenesmo vesical asociado a fiebre cuantificada en 38,7 grados. Al examen físico se evidencia puño-percusión positiva en el lado izquierdo. Se realiza cultivo reportando E. coli. El antibiograma se reporta de la siguiente forma. ¿Alguien más lo quiere interpretar? A ver, vamos a hacer un llamado. Edgar Bodú. ¿Está ahí? Más Edgar. Bueno, entonces yo primero yo veo la ampicilina, empezando pues por lo más abajito, que está resistente, ¿verdad? Entonces luego miro las cefalosporinas de primera generación como la cefazolina, resistente también. Cefotaxima, que es de tercera, estaría sensible. La cefepime también. O sea, yo pienso que nos podemos ir con un tratamiento con una cefalosporina de tercera generación, ¿puede ser? Sí, sería útil, sobre todo. ¿Cuál cefalosporina de tercera generación? No sé si cefotaxima. Sería un tratamiento adecuado, sí. O también se podría usar ceftriaxona, teniendo en cuenta que sería de elección en este paciente que está acusando con síntomas muy sugestivos de una pielonefritis. ¿Y acá, por qué no se furoxime o
El patrón de resistencia, hablando de eso, ¿es una ablea o qué? Porque el inhibidor está sensible. Estás llevándose el inhibidor y estás llevándose cefalosporinas de primera, como bien lo dijo, ¿cómo se llamaba el de ahorita? Qué pena. Edgar. Cefalosporinas de primera y ampicilva se lo está llevando, entonces sería una ablea. ¿Y ahí cuál clavulanato se coge? ¿El amoxiclavulanato o el cefotaxime ácido clavulánico? Clavulanato. Siempre uno toma ampicilina sulbactam y amoxiclavulánico y luego piperacilina tazobactam. Es el orden como que uno mira cuando está valorando. Lo ideal siempre sería el clavulánico, pero casi nunca lo reportan. Entonces lo que más se mira es ampicilina sulbactam. No obstante, en este antibiograma tenemos amoxiclavulanato intermedio. Entonces las inhibidoras se las está llevando. Y las es una IRT. Ok. No, porque está llevando cefalosporina de primera. También cefasolina está resistente. De 16. Una oblea, de espectro ampliado. No tiene que ser una oblea de alta potencia, o sea, que se lleve segunda generación, o una oblea simple, que solo se llevaría primera. Y en este caso, pues yo no sé, yo diría que solo se lleva primera, sabiendo que la cefuroxime se encuentra sensible. Exacto, la cefuroxima ya sería segunda. Cefuroxime podría ser una buena opción porque viene, aunque es no post, viene vía oral. Creo que si no estoy mal viene 250 miligramos a cada 12 horas, no me acuerdo, pero ese viene vía oral y el problema es que no post, pero se podría dar. Bueno, sin embargo, este paciente tiene una pielonefritis, ¿no? Exacto, este paciente vale la pena hospitalizarlo. Darle cefalosporinas de tercera. Sí, porque está indicado. Exacto. O Astrionan también se podría, es una opción. Listo, acá seguimos con el caso 6, Enrique quiere leerlo. A la orden, profesor. Entonces, tenemos una paciente femenina de 63 años, usuaria de oxígeno domiciliario con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica diagnosticada hace 5 años, quien acude el día de hoy por aumento de la disnea, tos con esputo. Se toma una radiografía de tórax que evidencia consolidación del lóbulo pulmonar basal derecho. Por lo anterior se inicia tratamiento empírico con ampicilina sulbactam, con el que no presenta mejoría, por lo que se realiza cultivo de esputo reportando crecimiento de Klebsiella pneumoniae con el siguiente antibiograma. ¿Alguien quiere leerlo? Hugo, léalo. Hola, bueno, entonces es un paciente con un EPOC que parece ser Antonicen. ¿Alguien que me recuerde el Antonicen? 1, 2 o 3. 1, porque es uno. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, es un paciente con un EPOC Antonicen 1, con una Klebsiella pneumoniae, que si vemos está, pues, bueno, empecemos entonces, por ejemplo, con, a ver, ¿dónde está bueno, tiene amoxiclavulanato resistente. Vemos también que las cefalosporinas no muestran si está resistente o sensible, pero vemos que por la MIC podemos deducir que están resistentes. Nos pasamos a los carbapenémicos, por ejemplo, el ertapenem resistente, el meropenem resistente. Entonces aquí ya tenemos una bacteria carbapenemasa con productora de carbapenemasas que podría ser a partir de NM para arriba. Entonces hay que hacer otros estudios para pues mirar bien qué es, pero puede ser, es productora de carbapenemasas. Yo tengo una pregunta para el doctor Brandon, tan preguntador para los docentes. Si yo no tengo test de ETA, si no tengo test de ácido borómico para confirmar carbapenemasas, ¿qué otra estrategia de prueba bioquímica puedo utilizar? Si no tengo cuál es, doctor, no lo escuché. ¿Hacia quién va la pregunta, Doc? Hacia el doctor Valdívar. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Es que no lo escuché. Vale, escuchó. Si yo no tengo, ¿cómo? Si yo no tengo, ¿qué? Si no tiene ácido borónico, ¿qué puede hacer? Le hago un test de ETA, ¿no? No, otro. No, test de maldito. El maldito, muy bien. Un kilobador, ¿no? No, esas son medidas para medir MIC. El tratamiento para este paciente, es que en NM o a partir de productora de carbapenemasas, pues uno podría usar diferentes estrategias.
Pero una muy buena opción y que está sensible podría usarse la micacina o o podría usarse el carbapenémico que tenga el menor MIC sumado a otro antibiótico que podría ser, ¿cuál otro? Pero ahí no sale ni colistina ni polimixina, o sea, se podría combinar. No, exacto. Ya lo habíamos visto en la charla de Santiago Díaz, ¿no? Entonces, en terapias ocupadas hay varias opciones, pero carbapenémico polimixina, carbapenémico timeciclina, carbapenémico. Ok, gracias, doctor. Sí, entonces se podrían hacer combinaciones de tratamiento de carbapenémicos o podría usarse la colistina, también estaría indicada, y también la polimixina es una opción, pues es una especie de colistina. Acá tenemos este caso, el penúltimo caso. Paciente con antecedente de trasplante renal hace 3 años, por lo cual requiere uso de corticoides. El día de hoy acude por cuadro de 3 días de evolución de disnea, tos con producción de esputo de consistencia purulenta y fiebre no cuantificada. Dado su estado de inmunosupresión, se toma cultivo de esputo, el cual reporta carecimiento de Enterobacter cloacae y el siguiente antibiograma. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Aló? ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, si quieres yo le hago. No me acuerdo bien de los AMCs, pero este es al parecer un AMC, entra dentro de este grupo de bacterias. Lo es, Juan Diego, Y muy bien. entonces, en ese caso, pues ya podríamos dar por hecho de que tercera para abajo no lo tenemos. Lo siguiente que sería ver es el Cefepime, el Astronam. Ahí solo veo. No, Cefepime está resistente, Astronam resistente, es decir, ya esos no los podemos usar. Es una AMCES hiperexpresada, creo que se llama. Entonces ahí la única sería ver los carbapenémicos. Estamos en el este paciente es que una tos con esputo, una neumonía. ¿Qué es eso? Sí, es una neumonía asociada a inmunosupresión por germen. Uso corticoides. Listo, entonces pues en ese caso podríamos utilizar un carbapenem tipo meropenem. Sí, sería una opción. O doripenem, estaría bien. Pues ertapenem no en ese caso porque pues es solamente una única dosis al día, entonces mejor como meropenem. Y si recordamos, o sea, también una vez nosotros hacemos la evaluación del AMC, tenemos que ver, o sea, una vez ya vimos cefalosporinas de tercera, vimos Astronam, independientemente que sea una AMC reprimida o desreprimida, de todas maneras tenemos que ver lo que es cefepime, piperacilina, tazobactam y carbapenémicos. Entonces acá tenemos que sensible a los carbapenémicos, pero también, si mi vista no me falla, piperacilina, tazobactam también es sensible. Mejor. Eso, nótese la falsa, eso quería hacer énfasis, nótese la sensibilidad al clavulánico está intermedia y al tazobactam sensible. Lástima que no tenemos por definición el sulbactam también, pero pues ahí está la expresión a los inhibidores. O sea, pistazo no se podría usar en este caso, por lo de la resistencia al clavulanato, ¿o cómo es? Pues es que no parece. Pues sí, porque ya se llevaría de entrada los inhibidores. Si esto es una BLE, la definición de BLE es falsa sensibilidad al ácido clavulánico o al sulbactam. Pero esto es una AMC, esto tiene es una AMC. Yo no estoy diciendo que esto sea una BLE, Juan Camilo Chávez. Estoy dando la definición de BLE. En ningún momento he dicho que esto sea una BLE. Vale, sí. Muchas gracias a todos por la participación. Ya tenemos el último caso. En este caso, pues sí estaría indicado dar carbapenémicos. Podría ser una gran opción meropenem, teniendo en cuenta que podría complicarse este paciente con una posible sepsis, entonces el meropenem de entrada estaría bien. Y vamos con el último caso. Si Enrique quiere leer el último. Uy, crispetas, eso no se lee casi, pero bueno. Entonces, paciente masculino de 40 años con antecedente de caídas de su propia altura presentando laceración
en zona de muslo aproximadamente 7 centímetros de diámetro con exposición de tejidos blandos, la cual cubrió con gasa y esparadrapo para fijarla. Refiere no uso de ningún tipo de asepsia ni antisepsia. El día de hoy acude por cuadro de fiebre de 3 días de evolución asociado a secreción hematopurulenta de la herida, por la cual se decide tomar cultivo, el cual reporta crecimiento de Pseudomonas aeruginosa con el siguiente antibiograma. Entonces, ¿quién osa leer esto? Si quieren el que lo lea yo, me pueden ir preguntando que yo pues alcanzo a ver todo desde acá. ¿Qué bacterias? Unas Pseudomonas. De una Pseudomonas aeruginosa. Pues sería igual, ¿no? Pues una Pseudomonas Ahí aparturosa. dice que es de ple Pues positivo. ya- Perdón. No sé, no alcanzo a leer. Acordémonos de la Pseudomonas, ¿no? Que hace parte del grupo que mencionó Enrique ahorita. AMSES. Exacto. La Pseudomonas es una AMSE de entrada. Entonces, pues ver el antibiograma es útil, pero solamente en ciertos, o sea, una entrada aparte que cefalosporinas de tercera se las lleva. Es útil mirar el cefepime, que en este caso el cefepime lo tenemos resistente y el astrionam también es resistente, entonces tenemos una AMSE desreprimida. Posterior a esto, vamos a mirar los carbapenémicos, en este caso tenemos el imipenem sensible y el ertapenem también sensible. Dado que es una infección de tejidos blandos y ya está el paciente séptico, podríamos usar meropenem, también es una opción loable. El apiptazo, pues también es un Piptazo también. Apiptazo también es un medicamento antipseudocónico y pues permanece sensible en esta bacteria y como no pertenece a patrón IRT y es patrón AMSES, no vería una contraindicación para utilizarlo. El piptazán estaría indicado. Esta es una verdadera productora de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, nótese, como creo que fue Juan Diego que lo dijo, la presencia de la falsa sensibilidad a los inhibidores, idealmente el ácido clavulánico, pero también pero aquí el sulbactam, es que no se ve bien, ¿no? ¿Resistente o sensible? Está resistente. Y los otros inhibidores, creo que el tazobactam lo veo sensible. Sí, el tazobactam es el único que está sensible. El no hay clavulánico no reporta. Ok. Gracias. Bueno, pues ya aquí culminándoles, Enrique quiere leer para sí. No, pues esto es una frase que yo encontré el padre de la microbiología, que pues una vez descubrió a través de la microscopía un montón de microorganismos viviendo en una gota de agua, pues decía que eran lágrimas de la emoción, entonces la leeré. Say that for my part. No more pleasant sight has yet met my eye than this of so many thousands of living creatures in one small drop of water, all huddling and moving, but each creature having its own motion. Y pues es eso, yo sé que no todo el mundo comparte el interés que tengo yo, que tendrá mi compañero Cristian por el maravilloso mundo de lo que no vemos, pero quiero agradecerles a todos por estar presentes y quiero, si alguno tiene alguna pregunta, por favor la haga. Una pregunta. Sí, claro. Prima en el paciente la respuesta clínica ante el uso de un antibiótico empírico. O sea, me refiero cuando sale el antibiograma, después de que nosotros comencemos antibiótico empírico, pero mejor el paciente pese al reporte del antibiograma, prima el antibiograma o la respuesta clínica del paciente. Siempre prima la respuesta clínica del paciente, porque si tenemos, por ejemplo, un paciente con neumonía, estamos dando ampicilva, sale el antibiograma y nos sale una beta-lactamasa de espectro extendido y estamos teniendo en cuenta que el paciente ha mejorado,
Puede ser que la muestra se haya contaminado o algo haya pasado, pero prima la mejoría clínica del paciente con el uso antibiótico que estamos dando en el momento. ¿Alguien Gracias. más tiene? Gracias a usted por preguntar, Rich. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, tenía una pregunta. Es que, pues, a uno como que siempre le mencionan que ante todo tipo de infección, pues, lo más pertinente es realizar gram y cultivo. Y también, pues, uno, pues, hacer la prueba del antibiograma, pues, es muy importante. Pero mi duda era, por ejemplo, en ciertas bacterias como que no se menciona mucho el tema del antibiograma. Por ejemplo, en especies de Bacillus o de Clostridium. En esos casos, como que es común encontrar, porque pues obviamente hay unos medicamentos que son como especiales para esos tipos de bacterias, pero no sé qué tan relevante sea el antibiograma en estos casos cuando ya tenemos unos medicamentos específicos para tratar esas bacterias. Entonces, si me permiten, Cristian y Heinrich, para el doctor Juan Francisco Guevara, la respuesta al aislamiento, digamos que no es necesaria en todas las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en neumonía le puedo decir con datos de la guía colombiana y de las guías internacionales que el hallazgo más frecuente en los grams y cultivos de esputo es que le salgan negativos. Entonces, en gran mayoría de patologías, el tratamiento que se hace es empírico, como bien nos decía Enrique, basado en la epidemiología donde usted está tratando. Verbigracia. Lo más probable epidemiológicamente de un paciente que no tenga factores de riesgo y tenga un episodio de neumonía es que usted se vea abocado a una infección por un Streptococcus pneumoniae, ¿ya? La pregunta que usted tendría que hacerse es si en su población ese neumococo es resistente o no es resistente a las penicilinas. Entonces, hay escenarios clínicos donde obviamente el antibiograma y el cultivo son fundamentales, por ejemplo, en muestras quirúrgicas o en algunos tipos de secreciones específicas. Pero digamos que en nuestros escenarios clínicos, la gran mayoría de veces el tratamiento se inicia de forma empírica y de acuerdo después al ajuste del cultivo o si hay deterioro clínico, se ajusta el antibiótico. A su pregunta, por ejemplo, también hay unos escenarios especiales en la guía, por ejemplo, de endocarditis por gérmenes de crecimiento lento, de crecimiento fastidioso, donde pues usted debería solicitar los cultivos dirigidos a ese tipo de gérmenes. Pero digamos que en términos generales, cada patología tiene un manejo empírico de acuerdo a la epidemiología y a los gérmenes más frecuentes de acuerdo a la condición, neumonía, infección de vías urinarias, o sea, cada patología clínica tiene un abordaje epidemiológico para empezar un tratamiento empírico. No va a esperar usted al aislamiento para empezar un tratamiento empírico. Exacto. Sumando lo que decía el doctor Barros, basado, por ejemplo, en la epidemiología del Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae puede llegar a tener una resistencia hasta el 30% en diferentes zonas endémicas de Colombia. Interesantemente, en Bogotá no se ha aislado una resistencia tan alta, pero en diferentes regiones se ha registrado hasta 30% de resistencia en todos los cultivos que han salido positivos de Streptococcus pneumoniae a las penicilinas y los beta-lactámicos. Entonces, pues tocaría es más que todo basado en ya es investigaciones previamente hechas. No vale la pena uno inducir un antibiograma en una bacteria que ya se conoce el tratamiento. Nómbrese si tenemos, por ejemplo, un Clostridioides difícil, pues el patrón de resistencia, por suerte, para nosotros y por suerte para los pacientes que tienen la afección precisamente en la colitis pseudomembranosa por podríamos siempre asumir el mismo patrón de resistencia, gracias a que este microorganismo no tiene una plasticidad tan enorme como la tienen otras bacterias, como lo son los bacilos gram negativos. Acá veo una pregunta de Felipe Gutiérrez, que pregunta sobre el efecto paradójico o el efecto Eagle. El efecto Eagle es un fenómeno que se ha observado más que todo en cocos gram positivos, que habla del efecto del inóculo o el efecto, pues es un efecto básicamente asociado a las PVPs. ¿Qué sucede? Que lo
creo que lo escribieron en la década del 50, que si el inóculo del coco gram positivo, en ese caso se estaba estudiando, si no me equivoco, un estreptococo, superaba las 107 unidades formadoras de colonias, lo que inducía era este efecto. ¿Este efecto en qué consiste? En que a pesar de que se le estuviera poniendo tratamiento con penicilina, o pues una penicilina, un beta-lactámico, las PBPs se veían saturadas. Entonces, ¿qué sucedía? Que se estaba dando el tratamiento, en teoría óptimo al paciente con un beta-lactámico, sin embargo, no estaba generando ninguna respuesta mayor por más dosis que le pusieran. Entonces, ¿qué es el efecto? Una saturación de las PBP que induce pues que confunda al examinador porque no tienen mejoría necesariamente clínica. Sin embargo, se está dando el tratamiento adecuado. Entonces, lo que pasa es que se empieza a subir a escalonar la dosis del medicamento, en cuál punto no está haciendo nada, solo está generando más RAMs asociada al medicamento en vez de tratar a la bacteria. Entonces, lo que recomendaban pues, para lidiar con el efecto Eagle era asociar este beta-lactámico a otro medicamento, como macrolida. Hugo Andrés Valencia, ¿qué duda tiene, Huguito? Sí, que hablando sobre los macrólidos, precisamente yo quisiera saber, porque no he entendido bien cómo funciona el efecto inmunomodulador de los macrólidos. Entonces, el efecto inmunomodulador de los macrólidos, pues tiene varias ramas, por decirlo así. Principalmente genera un efecto antiinflamatorio. ¿A través de qué? A través de dos mecanismos principales, que pues, es lo que yo tengo entendido, que es uno que modula lo que es la cascada proinflamatoria. Entonces, estos macrólidos lo que hacen es que inhiben la secreción de las citoquinas, de ciertas citoquinas, lo que son interleuquina 1, 6, 8 y factor de necrosis tumoral, ¿sí? Adicionalmente, se sospecha que este efecto de la inhibición de la cascada proinflamatoria se debe a la inhibición de un factor que en este momento no recuerdo, que lo que hace es que es un precursor, pues no un precursor, sino un segundo mensajero para la inducción de la cascada proinflamatoria. Entonces está la inhibición de la secreción de las citoquinas por un lado, y por otro lado lo que hace es que tiene un efecto a nivel de la migración de los neutrófilos, ya que inhiben pues a través de la inhibición de la formación de citoquinas, inhibe la adhesión del neutrófilo a través de los ICAM al endotelio, pues, o al lugar de la lesión. Entonces, en vez de inducir una respuesta proinflamatoria a ese neutrófilo, al degranularse, al inducir netosis, piroptosis, necroptosis, en vez de inducir esa cascada hiperinflamatoria, al no poder dar todo ese proceso de migración celular a través del vaso, puede reducir la respuesta inflamatoria. Adicionalmente, en algún momento leí que tenía que ver algo con el óxido nítrico, que disminuye la formación de óxido nítrico para la vasodilatación periférica, pues para la vasodilatación en inflamación, a través de la inhibición a través de la formación de anillos de superóxido con el nitrógeno. Entonces tampoco se puede dar la señalización de la vascularización. Entonces, por un lado, inhibimos la cascada inflamatoria. Por otro lado, inhibimos la migración de neutrófilos. Y por último, estamos inhibiendo la formación de óxido nítrico para la migración de estos leucocitos, digo. Gracias, Enrique. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenía otra pregunta y era con respecto al antibiograma de los estafilococos. En la interpretación nosotros tenemos esa parte para evaluar pues lo del D-test y demás, y hay un fenotipo especial que es cuando nosotros tenemos una eritromicina sensible con clindamicina resistente, y que eso es ¿por qué? Por el gen IN.
pero, o sea, como que mi duda siempre ha sido cómo funciona ese mecanismo de resistencia, porque de ahí uno salta como a tratar con vancomicina, porque mm, pues dependiendo de ese resultado que haya dado en el D-test, pues sí, se dio ese mecanismo de resistencia, pero la verdad no sé cómo funciona el tema del genino y el fenotipo que sucede a partir del D-test en esos casos. Gracias, Pacho, por la pregunta. La verdad, no, pues sé que la resistencia inducida de la clindamicina siendo una tetraciclina y una tetraciclina, perdón, pues la clindamicina siendo un antibiótico de distinto espectro a la eritromicina. La eritromicina genera esa resistencia inducida a lo que es la clindamicina. Entonces es importante, pues lo que dice Pacho, el tema es que cuando nos aparece en el antibiograma una resistencia a eritromicina, si aparezca la clinda sensible, hay que hacer el D-test. No obstante, desconozco el tema del gen y no habría que leer para la próxima reunión para tener una respuesta concreta. No sé si Enrique sepa algo del tema. No, Pacho, en este momento, o sea, usted me corchó de una forma bonita porque ahora tengo ganas de leer lo que usted me acaba de decir. No tengo la más mínima idea de este fenotipo, pero es específicamente asociado a esa bacteria que usted nombró, o ese fenotipo se puede ver representado en otros gram negativos. Pues a nosotros en micro, el semestre pasado nos habían mencionado eso, que existe un fenotipo en el D-test que da eritromicina sensible con clindamicina resistente y que eso es debido a un gen que se llama IN, pero la verdad como que no lo llegué a comprender de buena forma y se da en Staphylococcus, pues en el Ok. antibiograma de Staphylococcus. Ok, pues o sea, también hay un fenotipo que lo consideran, o sea, no lo nombran ampliamente, ¿sí? Que lo llaman más que todo como el espectro como borsa, ¿sí? Que una vez usted mira eh, la eritromicina y la clindamicina, si usted llegase a tener, o sea, oxacilina resistente y hace el test de cefoxitim, ¿sí? Le sale cefoxitim resistente, pues usted ya se va por todo ese árbol. Sin embargo, no, yo sé que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, simplemente que se pueden nombrar muchos fenotipos a partir de eso, porque usted tiene oxacilina resistente, pero cefoxitim sensible. Acuérdese que el cefoxitim es mucho más sensible para la evaluación de la mutación del gen MEC2A. Entonces, si tiene cefoxitim sensible, resistente a oxacilina, usted lo podría considerar un fenotipo borsa. En vez de MRSA o SAMS, usted lo llama borsa, que es Borderline Oxacillin Resistant Staphylococcus. Entonces, se da un cambio de sitio del PBP 1, 2, 1, 3 y 4 y se da una hiperproducción, pues a una producción de beta-lactamasa, si debería usted llevarlo al test de nitrosefina. Entonces, me parece muy interesante su pregunta, la investigaré porque no conocía ese fenotipo específico, pero lo llevaré a estudio. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quería añadir algo. ¿Me escuchan? Sí, claro, claro. Cuando Hugo preguntó sobre el efecto inmunomodulador